Aerodinámica. El objetivo principal de esta charla será la de explicar por qué vuela una cosa. ¿Qué es la cosa? ¿Por qué digo una cosa? Porque hablaremos sobre cómo logra volar algo que se sustenta, sin importar lo que eso sea, pero considerando la sustentación de eso, moviéndose o no en una masa de aire en movimiento o sin movimiento. ¿Les resulta complicado? Puede que no, puede que sí. Así es la aerodinámica. Les presento a la cosa. Pero... Esta es la cosa que vuela. Ya imaginan que logra volar gracias a algo. Entonces, nos enfocaremos primeramente más en ese cuchuflito que permite que la cosa vuele. ¿cuál es el cuchuflito? El cuchuflito es el ala, que dicen poseer la virtud de ser aerodinámica y por ello generar sustentación. Pero... ¿qué tiene de especial un ala para que sea aerodinámica y que genere sustentación? Muchos habrán notado cómo es un ala. Por ahora, solo quedémonos con la idea que ya hemos visto que el perfil del ala suele ser más abultado en la parte superior y más recto en la parte inferior. Si bien no siempre es así, no nos compliquemos la vida y mantengámonos en un perfil alar clásico. Un pequeño apunte sobre algo aburrido pero necesario. Recordar al menos cómo se les denomina a ciertas partes del perfil alar. La parte de adelante es el borde de ataque, la parte de atrás es el borde de fuga, la parte de arriba es el extra 2 y la parte de abajo es el intra 2. Usaremos estos términos a posterior. Habíamos dicho que el ala es aerodinámica y que por ello genera sustentación. Y que tiene una formita rara. Pero, ¿qué es la aerodinámica y qué es la sustentación? Veamos su definición simplificada. Aerodinámica, parte de la mecánica que estudia el movimiento de los gases sobre los cuerpos estacionados y el comportamiento de los cuerpos que se mueven en el aire. En cuanto a la sustentación, recordar que sustentar es mantener un cuerpo en un medio sin caer. La sustentación es una acción de sustentar o sustentarse. La sustentación del avión se consigue con superficies en formas de ala y la propulsión a reacción. Saber diferenciar, estudia y acción. Entonces, ¿la sustentación es una fuerza? Sí, la sustentación es una fuerza, pero en total son 4 las fuerzas que actúan en un perfil alar: la sustentación, el peso, el impulso y la resistencia. Recordar, la sustentación es una acción. La aerodinámica y la sustentación. Ahora, veamos cómo se conjugan ambos términos en forma correcta a fin de no equivocarnos en cuanto a su aplicación. Podríamos decir que, ante el correcto estudio de la aerodinámica y llevando a esta a la práctica con elementos físicos, lograremos su objetivo final, que es la sustentación. Como podrán notar, son conceptos por demás distintos, pero pecaremos en combinar a ambas en su explicación. Por ello, y a partir de ahora, le llamaremos sustentación aerodinámica, ya que nuestro único objetivo al caso es sencillamente saber por qué una cosa vuela. La sustentación aerodinámica. ¿Es complicada? Comencemos. Con una ensalada. ¿Cómo entenderemos a la sustentación? Comparemos. Sabemos que si ponemos tomate y lechuga, estamos haciendo una ensalada. ¿Están de acuerdo con eso? Obvio, es una ensalada.
Pero si le agregamos cebolla y morrón, también será una ensalada. Con esto, ¿también están de acuerdo? Ahora, si le agregamos nueces, quesos, naranja, ¿concuerda que hemos logrado una excelente ensalada? ¡Tremenda ensalada! No obstante, todas las variantes desde su inicio fueron ensaladas. En conclusión, entenderemos a la sustentación aerodinámica como una real ensalada. Pero ¿en qué sentido comparamos la sustentación con una ensalada? En dos sentidos. Primera causa, su interpretación, porque veremos que la combinación de varios elementos, efectos y condiciones hacen posible el objetivo, optimizándolo con la correcta proporción entre ellos. Recordar es la combinación de varios elementos, efectos y condiciones. ¿Y cuál sería la segunda causa? La segunda causa, al indagar al respecto, porque ante las diversas variantes en cuanto a la explicación de ella, es una verdadera ensalada, incluso por sus contradicciones. Luego se verá por qué. ¿Y esta sustentación aerodinámica a qué cacharros aplica? Sí, esto que están viendo también vuela. Sobre lo que hablaremos. ¿A cuáles disciplinas aéreas aplica? Aviones a escala, parapente, paramotor, paratrike, ala delta, planeador, avión pequeño, avión de gran porte, vehículos aéreos orbitales, espacio-tierra y otros. En el caso de helicópteros, aplica, pero no la consideremos. Por ahora, olvidémoslo al helicóptero, ya que si bien el sistema de alas rotativas posee el mismo principio, el tema es un poco más complicado. Misma causa con aviones supersónicos o símil. Olvidémonos de toda aeronave que supere el vuelo subsónico. No porque no aplique, sino porque generarían ciertas confusiones en cuanto a la dinámica de vuelo básica. Ok, pero vemos que hay cacharros por más distintos. ¿Poseen algo en común? Sí, el ala. Alas que, si bien visualmente son distintas, en su concepto genérico son iguales. Pero ponte de acuerdo, ¿son distintas o son iguales? Hagamos una comparación de tipos de ala. Veremos solo un ejemplo de perfiles aerodinámicos dispares, en donde veremos una gran semejanza por más que estas alas parecieran por demás distintas. A posterior, un ejemplo. Acá tenemos dos perfiles, el de un avión, ala rígida, y el de un parapente, ala blanda. El perfil del avión, su construcción, determina la forma de su perfil alar. En cambio, en la vela, en el parapente, obviamente gracias a su construcción, el aire que ingresa a la vela la infla y le da su forma definida al perfil. En cuanto a su posterior accionar en vuelo, digamos que el manejo en vuelo de ambas es similar, pero mejor en esta charla no hablemos sobre maniobras de vuelo. En conclusión, ya vamos entendiendo que, de acuerdo a cómo diseñemos un ala, conforme a lo que indique la aerodinámica, construiremos un perfil alar aerodinámico y que con este lograremos nuestro objetivo, la sustentación de nuestra cosa. Ahora bien, ¿qué
¿qué es lo que comúnmente se aprende durante las primeras averiguaciones sobre por qué se sustenta un avión? Recordémoslo. La sustentación se genera por el perfil del ala, la cual es más plana por abajo y curva por arriba. Al pasar el aire por arriba, deberá recorrer mayor camino, aumentando su velocidad con respecto al que pasa por debajo, creando un diferencial de presión. Esto es correcto, pero no suficiente. No nos conformemos con solo una ensalada de tomates. Existen una gran cantidad de ingredientes que, combinados en forma correcta, lograremos esa exquisita ensalada que es la sustentación aerodinámica. Veamos un recetario completo y quiénes fueron los chefs que han diseñado semejante delicia. Premio Sustentación Aerodinámica. Los ternados son Principio de Bernoulli. Daniel Bernoulli. Efecto Venturi. Giovanni Battista Venturi. Tercera ley de Newton. Isaac Newton. Efecto Coanda. Henry Marie Coanda. Teorema Kuta-Joukowski. Howard. Martín Kuta-Nikolai Joukowski. Analicemos muy resumidamente qué aporta cada ingrediente que estos cocineros han aportado. Daniel Bernoulli, con el principio de Bernoulli. Dentro de un flujo de energía constante, cuando el fluido fluye a través de una región de presión más baja, se acelera y viceversa. Por lo tanto, el principio de Bernoulli se refiere a cambios en la velocidad y cambios en la presión dentro de un campo de flujo. La frase clave: el estrados tiene más extensión, por lo tanto el flujo de aire requiere aumentar su velocidad. En consecuencia, reduce su presión. Giovanni Battista Venturi, con su efecto Venturi. El efecto Venturi se explica por el principio de Bernoulli y el principio de continuidad de masa. Si el caudal de un fluido es constante pero la sección disminuye, necesariamente la velocidad aumenta tras atravesar esa sección. La frase clave: al disminuir la sección del caudal superior, la velocidad del fluido aumenta. Efecto combinable con Bernoulli. Isaac Newton, con la tercera ley de Newton. Toda acción tiene una reacción de la misma magnitud, pero en sentido opuesto. La frase clave: ante un ángulo de ataque de perfil alar, el flujo de aire que impacta en el intrados provoca una reacción de rebote que genera un empuje hacia arriba del ala. Henry Marie Coanda, con su efecto Coanda. El efecto Coanda es una serie de sucesos que describen el comportamiento de un fluido al impactar con una superficie. Este principio sostiene que todos los fluidos tienden a ser atraídos por otras superficies próximas en lugar de rebotar o desviarse, como sucedería con los sólidos. La frase clave: el flujo del aire copia la forma del ala sin rebotar, y esta genera una atracción del estrados hacia dicho flujo, combinable con Venturi y Bernoulli. Y para que este efecto se entienda aún mejor, efecto Coanda. A fin que este efecto quede aún más claro hasta el punto que cualquiera pueda experimentar, nótese
cómo es que no solo el agua copia la superficie del cucharón sin rebotar, sino que también el cucharón se atrae hacia el chorro de agua. Imaginen el mismo efecto, pero en forma horizontal, formando parte de la sustentación aerodinámica. Martin Kuta y Nikolai Joukowski, con el teorema de Kuta-Joukowski, efecto downwash. El teorema de Kuta-Joukowski establece que el levantamiento por unidad del tramo de un cuerpo bidireccional es directamente proporcional a la circulación alrededor del cuerpo. La frase clave, por lo ya visto por Coanda y en combinación con el resto de los efectos, vemos que el flujo de aire que termina de atravesar el ala deflexiona hacia abajo el flujo de aire a mayor velocidad por el estrados, generando sustentación. Para ser más claros, el teorema se refiere a efectos de la resistencia inducida, upwash y downwash. Cuando un ala se mueve a través del aire, la corriente de este, al ir aproximándose al borde de ataque, se divide en dos. Una parte pasa por encima del perfil y la otra por debajo. Esta corriente que sube se llama upwash, que en español sería como decir aguas arriba. Al dirigirse la misma corriente al borde de fuga, el aire vuelve a cambiar de dirección, esta vez hacia abajo. A esta corriente de aire descendente se la llama downwash o aguas abajo, y es la acción que crea la sustentación como su reacción. ¿Y qué es la resistencia inducida? Ya que hablamos de resistencia inducida, expliquemos qué es. En aerodinámica, la resistencia inducida es aquella que se genera como una penalidad al crearse sustentación. Al pasar el ala sobre el viento relativo, el flujo de aire de la parte superior del ala se desvía hacia el cuerpo de la aeronave, mientras que en la parte inferior es desviada hacia afuera. Bien, ya tenemos hasta aquí un pequeño resumen de carácter científico en cuanto a lo que es la sustentación aerodinámica. Pero ¿recuerdan que aún nos quedó algo pendiente? La segunda ensalada. ¿Recuerdan que había una segunda causa por la cual comparábamos a la sustentación aerodinámica con una ensalada? La segunda causa, al indagar. Así es, porque aunque pareciera increíble, dependiendo de la bibliografía en que busquemos para dar con una definición concreta sobre por qué se sustenta un avión, encontraremos frases tales como: No es por Bernoulli, es por downwash. No, es por tercera ley de Newton. que no, es por Coanda. No, por Venturi. En fin, salvo que se esté comenzando con una carrera aeronáutica, recomiendo quedarse con el concepto genérico de sustentación. No se haga una ensalada mental. Repasemos lo que hemos interpretado. Ya tenemos a una cosa que se sustenta y vuela ante la combinación de varios efectos en elementos y en ciertas condiciones. Ya hemos hablado algo de los elementos, alas y su forma. Hemos resumido sobre sus efectos, cómo se interrelacionan los elementos con la masa de aire. Pero aún no hemos hablado de algunas condiciones, como sería la velocidad que tendrán entre sí la masa de aire con estos elementos o viceversa. Sin velocidades en juego, no hay sustentación. Ampliémoslo. Así es,
Debe existir un diferencial de velocidad entre la aeronave y la masa de aire para que la sustentación sea posible. ¿Existen límites de velocidades? Sí, existen, pero eso lo veremos más adelante. ¿Es la aeronave quien tenga que poseer esa velocidad? ¿O será la masa de aire quien la posea? A efectos teóricos, puede ser cualquiera de ellos, pero a efectos prácticos, también. ¿Y cómo sería? En una masa de aire, un avión con perfil alar determinado, en ciertas condiciones como ser velocidad entre ellas, se producen ciertos efectos estudiados y logra sustentarse y volar. Hagamos un pequeño repaso y experimentemos con algo básico para visualizar la sustentación. Repasemos primero. Aerodinámica. La aerodinámica es el estudio dentro de la mecánica de fluidos del movimiento del aire y otros gases y cómo estos interaccionan con los cuerpos en movimiento. La sustentación es la fuerza generada sobre un cuerpo que se desplaza a través de un fluido de dirección perpendicular a la dirección de la corriente incidente. Hagamos un ejemplo. ¿Con papel higiénico? ¿Y esto qué tendrá que ver? Un avión, lo que sea. ¿Por qué pongo un rollo de papel higiénico? Ok, voy a dejar compartir pantalla un segundo, así me ven enterito. ¿Se acuerdan lo que había dicho Bernoulli? Bernoulli había dicho que cada cambio de presión generaba que un fluido como el aire aumente su velocidad y viceversa. ¿Qué quiere decir? Que si el aire es más rápido, baja la presión. ¿Ok? Bien. Conclusión. Yo tengo un pedazo de papel higiénico. De ahí la imagen. Si yo el papel higiénico lo soplo, el papel higiénico trata de ir para abajo. Si lo soplo de abajo, trata de ir por arriba. Repito, si yo lo soplo de arriba, trata de bajar. ¿Están seguros? Bueno, yo me lo pongo acá, me pongo de costado. Si soplo, ¿qué puede pasar? Va a ir para abajo. Y si va a Lógico. tirar. Va para abajo porque le estoy tirando fuerza, ¿no? Claro. No. No, porque le estás poniendo un punto de apoyo. Pero si lo soltás, sí se va para abajo. Si lo suelto, sí, pero lo que estoy mostrándote que al aumentar la velocidad por la parte de arriba, lo que estoy generando es disminuir la presión en comparación a la presión de abajo. Ese es el principio de Bernoulli. Por eso primero lo hice hincapié antes. O sea, este papel higiénico, y por eso lo puse como imagen de la carátula, es la manera más simple de entender de lo que es la aerodinámica. Repito, y lo pueden hacer la prueba. La ponen acá. Yo genero un viento mucho más rápido, con mayor velocidad, por encima. Y se levanta. Lo que estoy haciendo es disminuyendo la presión atmosférica que tengo de arriba en comparación de la de abajo. Esto que les estoy diciendo es el principio de todo tipo de aerodinámica. Esa es la base total. Que en parte es lo que demostró allá en el 1700 este muchacho Bernoulli. ¿Ok? La sustentación y su dependencia con la velocidad.
Recordemos que por el principio de Bernoulli, la velocidad de la masa de aire que circula sobre el estrados será mayor a la que circula por el intrados. Si la velocidad es distancia sobre tiempo, y dado que las partículas de aire deben recorrer mayor longitud en el estrados que en el intrados, siendo que el intrados posee menos longitud, tal incremento genera un descenso de presión por sobre el estrados. Ante tal velocidad, ese diferencial de presión entre el intrados y el estrados, y en consecuencia de los efectos antes vistos y la combinación de todos ellos, se genera una fuerza que llamamos sustentación. ¿Y las otras fuerzas cómo surgen? Ante las fuerzas, debemos considerar que tenemos peso, debemos generar empuje, consiguiendo o provocando impulso. Nos oponemos a una resistencia y en consecuencia generamos sustentación. Fuerza aerodinámica es la resultante de la conjunción de las fuerzas que actúan sobre el perfil. Al descomponerse esta fuerza sobre la dirección de vuelo, da la sustentación, fuerza perpendicular a la corriente de aire libre, y la resistencia, que es la fuerza paralela a la corriente libre de aire. La sustentación y su diferencial de presión. Ya vimos que al ser distinta la superficie del estrados en comparación con el intrados, se generó sustentación. Pero, ¿y si no fuera así? ¿No volaría? Si no tiene un perfil alar definido. ¿Cómo es que vuela? Tercera ley de Newton y Downwash. Sin perfil aerodinámico, pero con poco peso, poca resistencia y con un buen impulso. ¿Vuela igual? Claro que sí. Recordemos, Isaac Newton con su tercera ley de Newton. Toda acción tiene una reacción de la misma magnitud, pero en sentido opuesto. Así tal cual como en una mesa de billar generamos un rebote haciendo que la bola vaya en el sentido opuesto, generamos una fuerza hacia la bola que le disparamos con un vector que posee una dirección. Recordar que un avión de papel planea siempre en descenso, salvo ante un incremento de corriente de aire o condición térmica. El avión de papel avanza apoyándose sobre la masa de aire a medida que la atraviesa. Por la tercera ley de Newton, se genera sustentación. En conclusión, el avión de papel se sustenta ante la tercera ley de Newton y por Downwash. Para considerar, cuando veamos gráficas como estas, debemos recordar que hablamos de masa de aire en movimiento y no de flechas o rayos. ¿Recuerdan que comparé a la sustentación con una ensalada? En sí, el vuelo de un avión de papel sería una simple ensalada de tomate y cebolla. Volvamos al perfil aerodinámico. Ya vimos que la presión es menor en el estrados. ¿Pero esa presión es constante en toda su superficie? No, Astro. Ángulo de ataque y centro de presión. No, la presión no es constante en toda la superficie del estrados, como tampoco lo es la sustentación, tanto en tenor ni en dirección, por cada trayecto de la superficie del estrados. Como vector máximo y resultante, se determina por diseño el centro de presión, siendo este variable en ubicación conforme a la variación del ángulo de ataque en vuelo. Primero, consideremos que, ante un ángulo de ataque no óptimo, los efectos se desvirtúan.
Recuerden que ya hablamos de condiciones, elementos y efectos. Al variar las condiciones de los elementos, como por ejemplo excediendo en estas, influye en el correcto accionar de los efectos. Al variar el ángulo de ataque, se desplaza el centro de presión, influyendo en cuanto a la magnitud del vector de sustentación. Esto indica que no solo existe un ángulo de ataque óptimo con un centro de presión determinado, sino que existen límites mínimos y máximos. Todo esto dependiente del diseño del perfil. Usemos un poco las neuronas para pensar, si hasta lo dicho en este momento se cumple, ¿por qué es que logra volar invertido este avión? Logra volar invertido gracias a la tercera ley de Newton. Downwash. Ángulo de ataque 0 grados. De diseño, no en vuelo. Perfil alar simétrico. En este caso, avión acrobático extra 300. Más, lógicamente, la maniobra del piloto. El recetario de ciertas ensaladas suelen ser impensadas y majestuosas. La velocidad en el vuelo. La velocidad es una condición determinante para la sustentación. Claro que sí. En cuanto a velocidades, ya hemos dicho que la magnitud de ella tiene relación directa con la sustentación. Como para sintetizar, quien diseñó el avión anuncia, expresado en un idioma mundano. Este avión se sustenta a partir de los 100 km por hora de velocidad relativa. Pero a los 95 km por hora dejará de sustentarse y se caerá. Con 140 km por hora es donde el avión mejor se sustenta. Pero a los 350 km por hora, el avión se rompe todo. En conclusión, ya vemos que, conforme al diseño del perfil alar, entre otros, este comenzará a sustentarse a partir de una cierta velocidad. ¿Pero de qué velocidad estamos hablando? ¿Sabían que hay dos velocidades por demás distintas? He aquí la explicación de lo que se denominan velocidad relativa y absoluta. Para ver en qué se diferencia la velocidad relativa y absoluta, veamos el siguiente ejercicio. Tenemos un camión con plataforma que circula a 50 km por hora. Por sobre la plataforma, un individuo camina a 2 km por hora en la misma dirección que lo hace el camión. En consecuencia, dicho individuo está avanzando conforme a la ruta 52 km por hora. Fácil y lógico, ¿no? Ahora, el mismo individuo comienza a caminar a la misma velocidad, pero hacia atrás. ¿A qué velocidad va en relación a la ruta? Simple, se resta. El individuo va a una velocidad en relación a la ruta de 48 km por hora. Toda velocidad es relativa hacia algo. En el avión es prácticamente lo mismo. Tenemos que recordar que un avión vuela sobre una masa de aire. Si esta masa de aire se desplaza en relación al terreno, pasa exactamente lo mismo que con el camión. Un avión que vuela a 900 km sobre hora sobre una masa de aire, pero esa masa de aire se mueve en relación al terreno, sería un viento en contra de, por ejemplo, 50 km por hora, el avión recorrerá en relación al terreno 850 kilómetros en una hora.
Digamos que para un observador en tierra, ese avión va a 850 km por hora, por más que el avión se siga desplazando en la masa de aire a 900 km por hora. En cambio, si esos 50 km por hora de viento son a favor, o sea, viento de cola, la velocidad que el avión lleva para un observador en tierra será de 950 km por hora, siendo estos 950 kilómetros terrestres los que recorrerá en una hora. Conclusión: velocidad relativa es la velocidad del avión en relación a la masa de aire. En cambio, la velocidad absoluta es la velocidad del avión en relación a la superficie terrestre. Esa es la causa por la cual todo avión debe despegar y aterrizar con viento de frente. Veamos un ejemplo. Un avión carretea para su despegue. Supongamos que ese avión posee la sustentación requerida para despegar de 100 km por hora, pero lo hace con un viento de frente de 20 km por hora. Cuando las ruedas de su tren de aterrizaje consigan llegar a 80 km por hora en relación a la pista, ya estará en condiciones de despegar, ya que su velocidad relativa sobre la masa de aire en la que vuela ya ha alcanzado los 100 km por hora. Interpretar que, de esa forma, el avión también requerirá de menos longitud de pista para hacerlo. En el caso del aterrizaje con viento en contra, es exactamente lo mismo, en donde el avión, teniendo una velocidad relativa de 100 km por hora, tocará pista a solo 80 en relación a ella, siendo menor la velocidad de impacto y deteniendo totalmente su marcha en menos distancia. Usemos un poco las neuronas. Hagamos dos ejercicios hipotéticos. Primer ejercicio. Si este avión tiene una velocidad de fábrica de 50 km por hora y tiene un viento en contra de 50 km por hora, ¿cuántos kilómetros recorrerá en una hora? 0 kilómetros. Así es. Según el primer ejercicio, en donde con viento en contra la velocidad del avión es igual a la velocidad de ese viento en contra, el avión estará detenido en el aire en relación al terreno. El segundo ejercicio. Si este avión tiene una velocidad de 50 km por hora y tiene un viento a favor de 50 km por hora, ¿cuántos kilómetros recorrerá este avión en una hora? 100 kilómetros. Correcto, Astro. En el caso del segundo ejercicio, en donde con viento a favor la velocidad de la aeronave es igual al viento a favor, el avión estará recorriendo sobre el terreno el doble de estas velocidades, es decir, 100 km por hora. Recordar, la velocidad relativa es la velocidad del avión en relación a la masa de aire en la que vuela. La velocidad absoluta es la velocidad del avión en relación a la superficie terrestre, es decir, las distancias que realmente recorre. Compliquémosla más aún. Tercer ejercicio. De fábrica, este avión tiene una velocidad de 50 km por hora, pero tiene un viento en contra de 50 km por hora. Atentos a la pregunta. ¿Qué velocidad existe entre la masa de aire y sus alas? Cuarto ejercicio. Similar, pero... De fábrica, este avión tiene una velocidad de 50 km por hora, pero en este caso tiene un viento a favor de 50 km por hora. ¿Qué velocidad existe entre la masa de aire y sus alas? 50 kilómetros por hora en los dos. Correcto. La velocidad existente entre la masa de aire y las alas será exactamente la misma, sin importar si el viento es de frente o de cola. Esta velocidad
dependerá únicamente de las prestaciones de la aeronave y de su motorización. Entiéndase que la aeronave no experimenta el viento y su dirección al igual que se hace en la superficie terrestre. Para esta aeronave, siempre la masa de aire, referencialmente, viene desde el frente. ¿Hay una velocidad óptima? Sí, dependerá del diseño de la aeronave. Recuerden que siempre es la velocidad de la aeronave en relación a la masa de aire. Lo que continúa, no se compliquen, es solo ilustrativo. Pretendo con esto mostrar algunas curvas polares en relación a lo que es la sustentación y su gráfica. Esto ya me supera. Tranquilo, Astro. En este primer caso veremos una curva polar donde se relaciona la sustentación con la velocidad en un avión con propulsión. Acá podemos observar en la gráfica que en relación a su velocidad vamos a encontrar cuál sería la velocidad de pérdida de un avión, cuál sería la velocidad del cual el avión comenzaría a sustentarse, la velocidad de sustentación óptima y la velocidad de su VNE, considerándose VNE velocidad de nunca exceder. En esta otra gráfica estamos viendo la curva polar de un avión sin propulsión. Por ejemplo, de un planeador en donde determinamos por una tangente polar cuál es el punto óptimo de sustentación de este planeador. En el caso de este gráfico, también de un avión sin propulsión, es decir, por ejemplo, de un planeador, está bien delimitado cuál sería la velocidad de pérdida, el punto exacto de la tasa mínima de caída, es decir, donde realmente el planeador se encuentra volando, cuál sería el punto de planeo óptimo y cuál es la velocidad máxima del cual el planeador puede volar. Este, por ejemplo, es la curva polar real de un planeador donde determina cuál es la velocidad óptima para un planeo óptimo. Reitero que el hecho de haberles mostrado estos gráficos es solo por una mera cuestión ilustrativa, a efectos que entiendan que nada es al azar. Para finalizar, la intención de esta charla no es la de lograr que, luego de esta, todo lo referente a sustentación aerodinámica quede por completo asimilado. De hecho, para conocimiento general no aplicado ni profesional, ni siquiera considero que se justifique todo esto. Al menos, mi intención inicial fue que queden en mente ciertos conceptos básicos y primarios de los cuales muy probablemente sean olvidados en solo horas, pero que sin duda alguna, llegado el momento que se hable sobre esto, como por arte de magia, reaparecerán en vuestras mentes vestigio de lo aquí visto. Si bien todo esto es un mero y minúsculo capítulo sobre la sustentación y que aún no se ha abarcado lo que al literal vuelo respecta, mínimamente habrán podido darse cuenta que el vuelo de cualquier tipo de aeronave, por simple que ésta sea, no es algo azaroso. Para aquellos que se han interesado en esto a nivel cultura general, posiblemente les habrá resultado al menos interesante, pero para aquellos que aún tienen el sueño pendiente de poder volar, sin duda alguna les servirá cuando por primera vez, palanca atrás, sientan que las ruedas ya no giran y que el horizonte dejó de ser visible ante un cielo que se ofrece para ser recorrido por primera vez. Perfecto. Pero, ¿da para comernos una ensalada?
sentido comparamos la sustentación con una ensalada? ¿Pero en qué sentido comparamos la sustentación con una ensalada? ¿Pero en qué sentido comparamos a la sustentación con una ensalada? Invitarte a cenar a esos sitios que nunca